vamos a ver cómo podemos acceder a la información CSS que mantiene el propio navegador utilizando las herramientas de desarrollador, el depurador que tengo, por ejemplo, dentro de Firefox o en casi cualquier navegador móvil. Para ello, pues en la página donde queramos ver cómo está funcionando el estilo, pues activamos las herramientas de desarrollador. Ya sabéis que podemos ir por aquí y vamos directamente al inspector, que me va a mostrar el código fuente de la página, como ya sabemos, lo tenemos aquí. Ya sabéis esto de que yo puedo picar aquí en el iconito que tengo en la parte superior izquierda y entonces voy seleccionando elementos de la página. A ver si lo he hecho bien. Ahora voy seleccionando elementos de la página que me interesan, por ejemplo este, y me muevo aquí abajo y veo cómo es ese documento en particular, esa parte del documento en particular, en este caso un H1 o lo que sea. Bueno, cuando estoy seleccionando el documento, además de poder ver su estructura aquí en la columna izquierda del depurador, en la columna central tengo las características CSS de ese documento. Y es información muy rica y muy interesante que nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona CSS y que también, como vamos a ver dentro de un momento, nos va a ayudar a probar dentro del propio navegador cómo quedarían las cosas si aplico unos u otros elementos CSS o propiedades CSS a este elemento. Bien, la forma de leer esto en la casilla es, voy a ignorar esto de los pseudoelementos y voy directamente a lo que normalmente me interesa, lo primero, que es este elemento. Este elemento hace referencia a las propiedades CSS que afectan directamente a este elemento. Recordar que cuando yo aplico CSS a un elemento, se lo estoy aplicando a ese elemento y a todos los que tenga dentro. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí cuando dice este elemento es las propiedades CSS que se aplican directamente a este elemento, no a sus padres, que también le van a afectar y que vamos a ver dentro de un momento, y que son las propiedades, digamos, que ha heredado de sus padres. Pero en esta parte nos estamos centrando en propiedades CSS que afectan a este elemento por ser el mismo. O sea, porque hay reglas de CSS que dicen directamente que este elemento tiene que cambiar ciertas propiedades. La primera son las que afecten directamente al elemento porque estuvieran dentro del propio código HTML, las que hemos visto antes con la propiedad style. En este caso no hay ninguna, son las que se llaman inline, y no hay ninguna pues porque, como vemos aquí en la parte izquierda, el elemento H1 no tiene ninguna propiedad de CSS. De hecho, ya hemos dicho que en el Zen Garden no tenemos propiedades CSS dentro del HTML. Bien, a continuación empezamos ya con otras que sí que le afectan y que son propiedades que le afectan por ser un elemento H1. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros, la primera parte que vemos aquí pone H1. Luego ya me viene la parte de configuración y luego me viene la llave. Lo que dentro de las llaves son las propiedades que me ha cambiado. Y lo que hay antes de las llaves, este H1, es qué elementos están afectados por esos cambios. Quizás lo podemos ver más claro si picamos aquí donde vamos a ver el fichero de CSS donde están descritas estas líneas. En este caso el fichero de CSS es el 214.css y está en la línea 127. Voy a picar. ¿Veis que hemos cambiado aquí? Estamos ahora en el Style Editor y nos vamos a la línea que me interesaba, que por cierto ya se me ha olvidado, lo voy a volver a mirar, 127. Pues en la pestaña del editor de estilo me voy a la línea 127, que la tengo aquí, y aquí vemos, estas son las líneas que nos interesan. Estas líneas corresponden con las que yo veo aquí en el inspector. Entonces las voy a ver aquí y me está diciendo, cámbiame el padding, ahora hablaremos de qué es eso, cámbiame el border, cámbiame el tipo de familia de font, el tipo de font, cámbiame el tamaño del font y hazme una transformación al texto poniéndomelo todo en mayúsculas. Todas estas propiedades se aplican porque se aplican a todos los H1 tal como está definido, repito una vez más, en el documento completo. Lo veremos dentro de un poquito con más detalle, pero siempre me voy a encontrar las reglas de esta manera. Primero, el selector que me indica
¿A qué parte del documento HTML va a afectar esto? En este caso, a las etiquetas H1 o los elementos H1. Y después, dentro de llaves, ¿qué atributos voy a cambiar? Bien, me vuelvo al inspector. Y una cosa interesante es que veis que me sale aquí un tick delante de cada una de las propiedades. Pues puedo seleccionarlo y deseleccionarlo. Y de esa manera ver cómo funcionaría la página si no lo estuviera aplicando esta regla. Por ejemplo, imaginaros que no quiero este tipo de letra. Ese es el tipo de letra que tengo por defecto. Daros cuenta que simplemente quitando o poniendo el tick me aparece o me aplica o no me aplica la regla en cuestión. De la misma manera, aquí veis que tengo una transformación de texto que me lo sube todo a mayúsculas. Así me quedaría si no estuviera subido a mayúsculas. En ese tipo de letras las minúsculas son muy parecidas pero un poquito más pequeñas. Y también podéis ver que aquí tengo un tamaño de letra de 3.2, que quiere decir 3.2em viene a ser ponme letras de tamaño 3.2, o sea, 3.2 veces el tamaño normal de la letra. Entonces cuando lo quito, veis que la letra pues me sale bastante más pequeña. ¿Vale? Y veis que eso afecta al elemento H1. Resumiendo, dándole a estos ticks, puedo con mucha facilidad aplicar o no aplicar cualquiera de las reglas que yo tengo en el CSS. Pero no solamente puedo hacer eso, puedo también directamente editarlas. Si pico aquí en la parte del valor, puedo cambiarlas. Imaginaros que la quiero más grande, que lo quiero de 6.2. Pues pongo 6.2. Eso es la misma regla que tenía, pero ahora en lugar de tener 3.2 tiene 6.2. Puedo volver al que tenía antes o puedo ponerle uno más pequeño. Y de esta manera puedo ver muy rápidamente cómo funciona cada una de los valores, cada una de las propiedades que yo tengo dentro del CSS. Voy a volver a poner el que tenía antes, 3.2. ¿Vale? Estos cambios, si quiero, los puedo hacer también en el editor de estilo directamente, con lo cual puedo tocar directamente el documento que me define el estilo, en lugar de hacerlo tal como me lo interpreta ya el depurador, el inspector, en la columna que estábamos viendo antes. Por ejemplo, estábamos aquí arriba. De nuevo puedo decir, quiero un tipo de letra más grande. Veis cómo lo he cambiado directamente tocándolo aquí. La ventaja que tiene hacerlo aquí es que, como estoy tocando el documento CSS, puedo más fácilmente ver cómo me queda el documento CSS y ver qué otros elementos podrían quedar afectados por mi cambio. Entonces, de esta manera puedo tocar, digamos, editar prácticamente el documento CSS que estoy haciendo de verdad y lo puedo cambiar, lo puedo salvar cuando haya terminado de trabajar con él, de forma que lo puedo utilizar en mi aplicación. De cara a vuestras prácticas, esta es una forma muy interesante de retocar el estilo. Si tú le has puesto un CSS con ciertos colores, con ciertos tamaños, con lo que sea, y ves que no te quedan bien en pantalla exactamente, pues puedes hacer esto que estamos haciendo ahora, para cambiarle ligeramente las cosas, o mucho las cosas, y ver cómo te queda con diferentes propiedades, y elegir después esas propiedades directamente para poner de forma definitiva en tu práctica. Bueno, volvemos al inspector, porque os quería contar un par de cositas más. Estábamos viendo antes las diferentes cosas que afectaban a un estilo. Ya hemos dicho, habíamos empezado por las que afectan directamente al elemento por estar inline, y después habíamos visto ya las que le estaban afectando por estar seleccionadas dentro del CSS. Aquí me está diciendo qué parte del CSS le está afectando. Fijaros que aquí tenemos unas propiedades que están tachadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que estas propiedades han sido sobrescritas por otras propiedades que tengo también definidas en el CSS. En este caso, lo que ocurre es que cuando yo estoy escribiendo mi documento CSS puede que afecte a distintas reglas, afecten al mismo elemento. Si estoy cambiando exactamente la misma cosa en esas reglas, tengo que decidir cuál de los cambios es el que realmente se va a aplicar. Y en CSS la regla es lo que está definido más tarde importa más. En este caso podemos ver que en la línea
117 del 214.css, o sea, en la línea 117 de nuestro documento CSS, estamos cambiando el padding, que van a ser unas características de cómo es la caja alrededor del texto, ahora lo veremos, me lo está poniendo a 0 píxeles, que es esto que quiere decir arriba y abajo. Pero en la línea 124, que es lo que estábamos viendo antes, me dice que el padding arriba es 0 y que el padding abajo es 5 píxeles. ¿Qué quiere decir eso? Que en la línea 124, que es posterior a la 117, estoy reescribiendo estas propiedades. Por lo tanto, el valor que va a utilizar CSS a la hora de considerar y de computarme el aspecto van a ser estas dos líneas de aquí, padding top 0, padding bottom 5. Y por lo tanto, me sobrescribe estas dos que había definido aquí. Y por lo tanto, esas dos quedan invalidadas. Y el depurador me las pone tachadas. De esta manera, tachadas quiere decir, son propiedades que están definidas de alguna manera en el CSS, pero que no se están poniendo en vigor, que no se están utilizando, porque hay algo posterior que lo está invalidando. Podremos ver de esas más abajo, pues unas cuantas. Aquí vemos unas cuantas más. Bien, como os decía, estas son reglas que afectan a mi elemento por ser H1. Estas son reglas que afectan a mi elemento también por ser H1, porque esta regla dice que se aplica para los H1 o por las H2. Aquí tengo reglas que se aplican a asterisco, que quiere decir a todo lo que hay. Bien, son otras cuantas reglas. Y ahora empiezo a tener otras reglas que ya no son debidas a que sea H1, sino que son reglas heredadas. En este caso son reglas heredadas de header. ¿Por qué? Porque mi elemento H1 está dentro de un elemento header. Lo podemos ver aquí en la parte izquierda, donde podemos ver que el elemento H1 que tengo aquí está dentro de header. Por lo tanto, le afectan también las reglas de header. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Hasta aquí hemos visto las reglas que me afectaban por ser un H1 y ahora veo reglas que me afectan por estar dentro de un elemento header. Esta regla está definida también en el CSS, en este caso en la línea 106, y si lo miramos aquí, vemos que en la línea 106 efectivamente me define unas cuantas propiedades para el header. ¿Vale? Si continuamos un poquito más, tengo otras reglas que están heredadas porque estoy dentro del elemento body CSS no sé cuántos, que es el body de la aplicación. Resumiendo, aquí voy viendo en orden todas las reglas que se aplican a mi elemento, las puedo modificar dándole al tick o editándolas directamente, como estábamos viendo antes, y puedo ver los diferentes sitios de donde le están proveniendo todas esas reglas. Unas las va a tener por ser el elemento que es y otras por estar dentro de otros elementos que también tienen su propio marcador. Y nos queda ya hablar un poquito de esta parte de la derecha en la que hay mucha información sobre fuentes, tipos de letra, por ejemplo. Aquí podemos ver los tamaños que ahora mismo estoy eligiendo y puedo hacer cosas como cambiar los tamaños aquí en lugar de poniendo números. Pues básicamente estoy cambiando lo mismo, en este caso estoy cambiando este de aquí. Y veis como ahora, como lo he cambiado a pelo, por así decirlo, me lo está incluyendo como embebido. ¿Vale? Esto sería un cambio inline, que he hecho solamente para este elemento, pero que me permite también ver de una forma muy fácil cómo tocar distintos atributos. Veis que me ha metido un atributo nuevo con los que puedo cambiar y puedo cambiar distintas características del documento. Lo puedo poner en itálica o cualquier otra cosa. Este caso lo estoy haciendo para los fonts que utilizan esta letra que veis aquí. Tengo todos los tipos de letra que tengo en la página, los puedo ver por aquí y puedo trabajar también sobre ellos si eso me interesa. Puedo ver los cambios que he hecho de una tacada, de forma que así puedo muy rápidamente ver las diferencias sobre el documento original que me he descargado. Bueno, en Computed tengo los valores actuales para todos los parámetros relevantes, o sea, después de aplicar todo esto que veis aquí a la izquierda con las reglas de precedencia exacta, etcétera, etcétera, cómo me quedan las cosas. Entonces, esto es cómo me quedan esos parámetros. Y, por último, dentro de los que vamos a ver ahora, tengo Layout, maquetación, que es el que me describe cómo están los elementos de maquetación dentro del CSS. Para entender voy a bajar un pelín y hacer esto un poquito más grande. Bueno, vamos a poner, aquí en el contexto lo dejé esto muy grande, vamos a ponerlo más pequeñito para que me quepa mejor, ¿vale?
Y ahora lo voy a hacer un poquito más grande esto, ¿vale? Ya hemos visto, porque lo hemos visto cuando picamos aquí, cómo todo lo que hay en la maquetación, los distintos elementos, siempre ocupan cajas rectangulares. Cada una de esas cajas rectangulares tiene distintas características. Podemos ver que eso se aplica a todo lo que hay en el documento, porque la maquetación en CSS se hace con cajas rectangulares. Entonces, cuando yo elijo un elemento cualquiera, por ejemplo, me centro en el mismo en el que estaba antes. A ver, perdón, que no sé qué quería coger. Quería coger este, ¿vale? El mismo que tenía antes. Voy a volver a subir ahora esta parte para arriba para verlo mejor. Y vamos a Layout, Maquetación. Entonces podemos ver que aquí nos está definiendo en el elemento que pone Box Model, estamos viendo cómo es esa caja y cuáles son sus características. Y de esta manera podemos ver también las distintas partes que componen una caja de maquetación. Empezando de dentro a fuera, tenemos la zona azul, que es el texto de verdad. Esta zona azul, si me coloco sobre ella, es la zona que se considera como el texto, que en este caso tiene ese tamaño. Alrededor de ella tenemos la zona de padding. Podéis ver que en este caso, lo que se llama padding, relleno en español, tiene, y vemos los parámetros que tiene, 0 por arriba, 95 a la izquierda, 95.4 a la derecha, 95.4 a la izquierda y a la derecha, perdón, y 5 por abajo. Son los distintos trocitos en violeta que estamos viendo en la parte de arriba, en la parte de la página. Veis que tenemos a la izquierda y a la derecha unos trozos de violeta bastante anchos, en la parte de abajo un trozo de violeta alto de 5 píxeles y en la parte de arriba solamente una línea discontinua porque no hay realmente trocito de violeta, porque el padding es 0. Eso es, podéis ver, un borde que tengo alrededor del texto. Me vuelvo a poner otra vez en la zona azul. La zona azul es la que se considera de verdad de contenido de texto, ¿vale? Que en este caso es una caja de 763 por 66 píxeles. Siguiendo un poco hacia afuera, después tengo el margen. El margen, que en este caso es de 0 y por eso no me sale más que la línea discontinua, tengo margen de 0 a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Podría tenerlo de otros valores. Y por último, perdón, ese es el borde. Y por último tengo el margen, que también lo tengo de 0 arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y por lo tanto, de nuevo, pues no veo nada más que una caja discontinua en la página de diseño. Si nos movemos hacia otra parte del documento, por ejemplo, vamos a seleccionar este, pues podéis ver que aquí, por ejemplo, sí tengo margen. Y por lo tanto, si me coloco en la página, en la zona amarilla, sí que me marca cuál es el margen. Tengo margen arriba y abajo, veis, de 7,5 píxeles, pero no tenemos margen ni a la izquierda ni a la derecha. No tenemos tampoco borde y en este caso no tenemos tampoco padding y por eso me salen solo líneas discontinuas. Y el trozo de verdad del elemento sería este. Este es el texto que tiene en particular este párrafo. Bueno, pues de esta manera podemos ver las distintas zonas de maquetación y también, igual que antes, podemos interactuar sobre ellas. Porque, por ejemplo, si yo aquí le pongo un 10, pues me parece un padding, como veis ahí en el documento. ¿Vale? Y si luego quiero, también puedo ver aquí abajo, ya en texto, las propiedades que tiene esa caja con los valores que tiene. Y para terminar ya, lo que puedo hacer con el inspector y con las herramientas de desarrollador relacionado con las páginas o con los documentos CSS, vamos a ir a la pestaña de red, voy a recargar la página y vamos a ver, bueno, como siempre pues hay unos cuantos componentes. Los componentes interesantes para lo que os quiero contar ahora son el primero, que es el documento HTML, lo podéis ver aquí donde nos indica en causa document type HTML, y el siguiente, que es el documento CSS. Cuando vosotros estéis trabajando con vuestra práctica y tengáis un documento CSS que parece no funcionar, lo primero que tenéis que comprobar es, primero, que se esté descargando con un 200 OK, o sea que se está descargando bien, y segundo, que ha sido identificado como StyleSheet CSS. Si no es así, el navegador en principio no lo va a aplicar como una hoja de estilo. Entonces tiene que haber sido descargado como hoja de estilo, StyleSheet, y de tipo CSS. Podéis ver también
en las distintas, como siempre, en las distintas cabeceras, lo normal es que me aparezca, bueno, pues todas las cabeceras normales, y aquí en este caso no me aparece, pero me podría aparecer una cabecera content type, perdón, la tenemos aquí efectivamente, una cabecera content type que dice que el texto es text CSS. Esa es la mejor forma en la que el navegador recibe una información que le dice esto es CSS. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de vuestra aplicación? Pues tenéis que aseguraros que vuestra aplicación sirve las hojas CSS con esta cabecera. Si es así, el navegador las va a identificar normalmente bien y las va a pasar a aplicar. En cualquier caso, lo primero que tendréis que hacer es aseguraros de que tenéis esa cabecera o al menos de que os la ha identificado como hoja CSS, como vemos aquí. Lo segundo es ver que la tenemos en la lista de hojas de estilo. Ya lo hemos visto esta pestaña. En el Style Editor, en el editor de estilos, buscáis aquí en la parte izquierda, en la columna izquierda, y veis que aquí esté vuestra hoja de estilo. En este caso la hoja de estilo es 214.css. Y por último, ya os podéis ir al inspector y podéis ver si los elementos en particular que estéis considerando, por ejemplo aquí, pues tienen o no tienen algo en la columna esta del medio, en donde debería estar referenciada, por ejemplo, como aquí, la hoja 214 CSS, indicando que esa hoja de estilo está siendo usada para modificar este elemento. Por lo tanto, repito una vez más, el orden en el que normalmente en vuestras prácticas deberíais probar en caso de que tengáis una hoja de estilo que parece no estar funcionando, sería empezáis por network, por red, veis que la hoja de estilo se está descargando correctamente y está siendo correctamente identificada. Después vais al editor de estilos y deberéis ver que ahí efectivamente está también la hoja y está correctamente identificada y el texto que veis aquí corresponde con lo que vosotros le habéis cargado habéis puesto en ese documento. Y por último ya en el inspector debéis ver los elementos que debieran verse afectados por la hoja de estilo, deberían estar marcados como tales con la referencia a la hoja de estilo como esta referencia, por ejemplo, que veis aquí. Y en principio esto es todo lo que os quería comentar sobre cómo manejar hojas de estilo desde las herramientas de desarrollador.